Saludos amigos, esta es Línea de Proyección, espacio dedicado al conocimiento de la arquitectura, urbanismo y medio ambiente, al servicio del pueblo arequipeño. En esta ocasión haremos un recorrido por el centro histórico, en el cual reconoceremos las dos distintas clases de arquitectura colonial, las que es netamente dedicada a lo que es lo religioso o los conventos, y las que son también destinadas a lo que es la residencia o casonas. Acompáñenos. Lógicamente, las tipologías corresponden al bagaje arquitectónico traído por los españoles, pero es en la morfología en donde se manifiesta la identidad y pertenencia a este lugar. Las formas de mestizaje dadas ya en la arquitectura española a lo largo de la historia, donde destacan las manifestaciones góticas, románicas y árabes fundamentalmente. Aquí había de darse cuenta a su vez que tiene un sello propio de mestizaje, tanto regional y también marcado constituyendo a la arquitectura colonial arequipeña, en una de las más originales de América Latina y del mundo. El monasterio de monjas privado de la Orden de Santa Catalina de Siena, nombre original, fue construido en un terreno de alrededor de 20.000 metros cuadrados para albergar a las hijas de las familias más distinguidas de Arequipa. Fue un convento de clausura absoluta hasta 1970, cuando las monjas deciden vivir en comunidad y dejar de sus claustros para que sean visitados por los turistas. El convento de Santa Catalina es una pequeña ciudadela construida en barro y sillar, con magníficas pinturas al fresco que ocupan un área de 20.000 metros cuadrados y se divide en 4 barrios, tratando de emular la distribución urbana arequipeña de los primeros años de la colonia. Durante casi 2 siglos, en la época virreinal, los claustros y celdas del monasterio de Santa Catalina han sufrido modificaciones, agregados y nuevas construcciones, que lo han convertido en un verdadero monumento y muestreo de la arquitectura colonial de Arequipa. Su estilo arquitectónico se basa en la influencia española, pero hecho con manos indígenas. Por ello, a diferencia de otras construcciones públicas coloniales, en Santa Catalina podemos encontrar la fusión de elementos españoles e indígenas, formándose algo original. Los continuos terremotos que afectaron a Arequipa desde 1582 destruyeron las primitivas construcciones y también las propiedades de los familiares de las monjas catalinas. Esta fue la causa y origen de la ciudadela existente en el monasterio de Santa Catalina de Siena de Arequipa. Los familiares de las religiosas optaron por hacer construir celdas privadas para estas. Toda vez que el dormitorio común estaba dañado o era muy pequeño por el número cada día creciente de religiosos, por lo que se estableció un estándar que fue seguido por más de 300 años, para asegurar su seguridad. El lindel de la puerta era ligeramente superior al nivel del suelo y su techo considerablemente más bajo, dándole más resistencia a los movimientos telúricos. Cuando se decidió abrir las puertas del monasterio y se iniciaron las labores de restauración de los frescos pintados en sus paredes, se encontró con toda una colección de cuadros religiosos de la escuela indígena. Aproximadamente 400 piezas fueron restauradas y es actualmente una de las colecciones de pinturas religiosas más importantes de América Latina. Monasterio de Santa Catalina es el más importante monumento religioso colonial del Perú, fundado en 1580. Mantuvo sus puertas cerradas al mundo hasta 1970. Al abrirlas dejó ver sus estrechos pasillos, jardines, calles y plazas, que guardan celo y un arte colonial muy peculiar.
Está ya establecido por los historiadores de arquitectura de que las iglesias con cruz latina, que fueron las que más difusión tuvieron en este periodo, son pertenecientes al estilo renacentista, las cuales pertenecen a las diferentes órdenes religiosas como son los agustinos, dominicos y los franciscanos, que pertenece a esta de atrás, las que más connotación tuvieron acá en Arequipa. Las edificaciones religiosas existentes de la arquitectura colonial arequipeña corresponden claramente a lo dicho. En cuanto a lo funcional, los templos son de planta de cruz latina, generalmente de 3 naves abovedadas, aunque no siempre con cúpula en el crucero. Es en este tipo de edificaciones en donde el cúmulo de expresiones de mestizaje o bagaje de la arquitectura española que llegó a este suelo dio lugar aquí a una nueva expresión arquitectónica, con un carácter propio y regional, que logró diferenciarse de otras escuelas y llegar a influenciar o expandirse en otras ciudades del sur del Perú, como Puno, por ejemplo. La iglesia y convento de San Francisco es un conjunto religioso que forma parte de los templos y conventos que la Iglesia Católica edificó en el Perú, en su misión difusora de la fe cristiana hacia los nuevos pueblos conquistados. Este templo se encuentra ubicado en el distrito, provincia y departamento de Arequipa, y fue uno de los primeros que se erigieron en la ciudad. Según la historia, el primer edificio que se construyó fue el de la iglesia del conjunto. Es una construcción diseñada por Gaspar Báez, cuya construcción fue iniciada en el año de 1569. El primer templo estuvo concluido aproximadamente a inicios del siglo XVII. No obstante, la estructura se vio dañada en el terremoto que sobrevino en esta zona en 1608. Este primer sismo de grandes magnitudes hizo que el inicial esplendor del templo se viera bastante reducido, pese a obras de reconstrucción hechas a la posterioridad. Finalmente, tras el terremoto de 1687, esta iglesia tuvo que ser casi totalmente reconstruida. Se aprovechó esta segunda reconstrucción del templo para agregar a aquel una serie de atributos arquitectónicos que todavía hasta la fecha forman parte del edificio. Estructuralmente el templo y convento que ha llegado hasta nosotros es una construcción hecha a base de sillar y ladrillo. Del templo destaca desde la torre que aquel presenta, en la que pueden observar las imágenes de la Virgen de la Inmaculada Concepción, San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, esculpido finamente el mismo frontis, bajo el uso de la técnica del bajo relieve. Interiormente, la iglesia reluce esplendor, gracias a la presencia de un bello altar de plata que se ve acompañado de efigies de diferentes personajes, incluidos dentro del culto católico, como parte de las divisiones internas del conjunto monumental que incluye el convento. Se presenta también como un área destacada la zona destinada a la biblioteca. Sobre aquella se sabe que se conserva en sus estanterías un conjunto de más de 20.000 libros, muchos de los cuales se hallan en la calidad de incunables.
Es un hecho evidente que acá en Arequipa la peculiaridad de cada espacio sacro se da mucho por la morfología que lo compone y también por la ornamentación que ellos tienen. Acá a espaldas tenemos lo que es la iglesia de la Compañía. Vamos a conocerla. En opinión del historiador español Bernales Ballesteros, es en la portada de la Compañía de Arequipa donde nace el arte genuinamente mestizo y donde culmina armónicamente el proceso de transculturización hispanoamericana. El esquema general procede de la península evidentemente, pero es nativa la forma de tallar la piedra, la sensibilidad un tanto plana del relieve y los motivos empleados en la decoración. Al contemplar la perspectiva general de la fachada, lo más sorprendente es la profusa decoración que ella nos ofrece. Todos los espacios han sido rellenados por diversos temas decorativos en bajo relieve, formando un frondoso tapiz que se desborda por los lados en el bello contraste con el fondo liso del muro que le sirve de pantalla. Se debe destacar la habilidad en entrelazar armónicamente elementos decorativos peninsulares, como las lacerías mudéjares o motivos churrigueresqueros, como racimos de uvas, rosetas o granadas, ángeles y querubines, veneras compostelanas y mascarones renacentistas, con elementos incaicos y preincaicos que reproducen máscaras nazquenses o ese curioso gato tigre con cuerpo de miriápodo, propio de la mitología altiplánica. Nos faltan naturalmente representaciones de la flora local, como choclos y cantutas. Jazz is the mother and father of hip hop music. Bueno amigos, como podemos ver, estamos en la fachada de la iglesia de la Compañía. Esta se caracteriza bastante por lo que tiene bastante ornamentación tallada en sillar. Como ustedes ven, la forma muy limpia que caracteriza a esta iglesia y a muchas otras está dada porque siempre la han concebido de una forma muy libre, muy clara y muy sobria. También mantienen un poco de lo que es la veracidad en la forma. Esta está caracterizada por componer el conjunto de formas geométricas y todas dadas y reforzadas por contrafuertes. Esta y muchas iglesias están dadas también por la conformación de cúpulas y bóvedas. Todas estas dadas en sillar acá en Arequipa. Vamos a conocerla. El templo de la Compañía y sus claustros adyacentes constituyen el monumento más representativo de la escuela arequipeña, la que ejerció su influencia no solo en las iglesias que se edificaron en los alrededores de la ciudad, como las de Caima, Yanaguara, Pocarpata y Characato, sino que se extendió por toda la región surandina hasta Potosí, en la actual Bolivia, dejando verdaderas joyas arquitectónicas como la Catedral de Puno, Santa Cruz de Juli, Santiago de Pomata, San Pedro de Cepita y San Jerónimo de Asillo. Los planos originales de este magnífico templo fueron confeccionados por Gaspar Báez. Lamentablemente, la obra por él, iniciada en 1578, se derrumbó en el terremoto de 1582. 8 años más tarde, el jesuita Diego Felipe inició la segunda construcción del templo, siguiendo los planos de Gaspar Báez. Según el doctor Alejandro Málaga, existen evidencias de una tercera edificación iniciada alrededor de 1650 y concluidos en 1667, pero fueron dañadas por el terremoto de 1687,
Los trabajos de reconstrucción y restauración se concluyeron en 1698. El terremoto de 1868 derribó la torre. El nuevo campanario, hecho según diseño diferente, fue derribado en el sismo de 1960. La distribución interna de la iglesia corresponde a la planta basilical jesuita, con un nave principal centro y dos menores a los lados. Cúpula de media naranja en el crucero, bóvedas de cañón, santuario, sacristía y coro alto. Una serie de semicolumnas jónicas adosadas a gruesas pilastras separadas los arcos, y sostienen un entablamiento con alquitrán, frisos y cornisas. Sobre las cornisas, contrastando con la blancura del sillar de los muros y bóvedas, una roja balaustrada circula por todo el contorno interior del templo. Antiguamente, todas las superficies interiores estaban recubiertas de policromías, como todas pueden admirarse en la sacristía antigua o capilla de San Ignacio. Ahora luce el sillar en cara vista. El retablo del altar mayor es una magnífica composición del más puro estilo barroco churriguesquero. Es obra del maestro entallador Juan de Salas, quien utilizó para su realización 447 piezas de cedro y roble, 21 alisos y algunos palos de sauce y yoque. Sobre la maravilla del tallado de madera hay una cobertura generosa de pan de oro, que a los rayos del sol emite destellos de fuego. El sagrario, de pura plata repujada, es obra del maestro cusqueño Pedro Gutiérrez. En la nave derecha hay otro hermoso retablo, también tallado en madera sobredorada. Se le llama el retablo de los fundadores, pues en él hay imágenes de varios fundadores de órdenes religiosas. Muy cerca de ese retablo se halla en el púlpito, hermosa obra tallada de madera y bañada en pan de oro. Cerca de la entrada, en la misma nave derecha, se halla la imagen del justo juez, hermosa talla restaurada recientemente. Es la imagen que cada martes santo recorre en procesión las calles de Arequipa. Su retablo es de reciente confección. Esta fachada fue diseñada y construida por el maestro Simón de Barrientos en 1654. Está considerada como una de las más antiguas muestras del arte mestizo arequipeño. Fue señalada puntos de partida para el complicado tapiz de la fachada principal. En su originalidad, presenta reminiscencias de estilos anteriores, de principios del siglo. Un frontón muy abierto y elevado sobre el arco medio punto de la puerta alberga bajo una gran concha de venera, símbolo del santuario de Santiago Apóstol de Compostela. El bajo relieve del apóstol Santiago, a quien el templo está dedicado, el apóstol aparece en actitud guerrera, montando a caballo y con sable en alto, decapitando moros cuyas cabezas, junto con el emblema de la media luna, se ven pisoteados por las patas del caballo. Las crines del animal se desenvuelven de manera original en grandes espirales. En la parte inferior del frontón hay una ménsula labrada, sostenida por dos sirenas con alas de ángel. Como es un hecho, pese al paso del tiempo y a los terremotos que ha soportado este tipo de edificaciones, aún se mantienen la originalidad con la cual la hicieron o la construyeron. Esto gracias a que hay muchas instituciones, tanto privadas como públicas, que dan puestas en valor y también financian la reconstrucción de ellas.
Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre las iglesias de Arequipa. No se olviden de que cualquier consulta o comentario que quieran hacernos llegar lo pueden hacer en nuestra página Arquitecnia en Facebook. Mi nombre es Óscar Delgado Toranzo y no se olviden que tenemos una cita en línea de proyección los días martes a las 9 de la noche y los sábados a las 10 de la mañana solo por TV UNSA. Y no se olviden de que si quieren hacer o si quieren que hagamos otro segundo episodio sobre lo que son casonas, nos dejen sus comentarios sobre el cual quieren que conozcan. Chao. Y no se olviden, si quieren que hagamos otro episodio sobre las casonas de Arequipa, llénenos de todos sus likes y van a ver que lo vamos a hacer. Chao, mames. Está grabando, ¿ah? ¿Es en serio? ¿Lo estás haciendo esto? Así que lo tienes que cortar.